Javier Milei ha arrasado en las elecciones paso argentinas de agosto con un programa claramente liberal que incluye como medida estrella dolarizar el país. ¿Y por qué habría que hacer algo así? Atentos. Javier Milei, economista liberal argentino y candidato presidencial de La Libertad Avanza, quiere seguir los pasos de otros países latinoamericanos como Ecuador y dolarizar Argentina. ¿Pero qué ganaría Argentina realmente intercambiando la moneda actual, que es el peso argentino, por el dólar? Pues para responder a esta pregunta, en lo que hay que fijarse es en qué significa realmente eso de intercambiar el peso argentino por el dólar estadounidense. Y estamos hablando de cambiar un dinero por otro. Y si algo así es positivo, dependerá de si ese nuevo dinero que entra, que sustituye al antiguo, cumple mejor las tres funciones del dinero que se le atribuyen a este bien económico: medio de intercambio generalizado, depósito de valor y unidad de cuenta. Por ejemplo, en lugar del dólar podríamos intercambiar el actual peso argentino por la arena o por los diamantes, y que la arena y los diamantes pasasen a ser el nuevo dinero de la nación argentina. Pero esto no sería una muy buena idea. La arena, en primer lugar, se desparramaría y no se podría transportar en las carteras de los argentinos. No sería un buen dinero, no tendría las cualidades adecuadas para ser un buen dinero. Y los diamantes, aunque sí son un buen depósito de valor y sí tienen valor intrínseco por su uso en joyería, entre otras cosas, el problema que tiene es que no puede fragmentarse, o difícilmente puede fragmentarse, en unidades más pequeñas. Entonces, cuando un argentino quiera ir a comprarse unos chicles o unos caramelos, tendría que llevar un diamante completo, y el intercambio de ese diamante por unidades más pequeñas y de un valor equivalente sería muy complejo. Entonces, ¿por qué elegir el dólar para sustituir al peso argentino? Bueno, antes de nada, sería muy parecido dolarizar Argentina que eurizar Argentina si se tomase el euro, o que franquizar Argentina si se tomase el franco suizo. La cuestión es sustituir una divisa, una moneda débil, de poco valor, como es el peso argentino, por una moneda institucionalmente mucho más poderosa, como el dólar, el euro o el franco suizo. Y para que este nuevo dinero que vaya a sustituir al peso argentino sea más institucionalmente sólido, no tiene por qué tener un ejército detrás ni corresponder a un gran país. Ya digo que el franco suizo, siendo Suiza una nación pequeñísima y con un ejército que no ha intervenido en prácticamente ningún conflicto a lo largo de su historia, sería una muy buena opción para sustituir al peso argentino. No van por aquí las cosas. La cuestión es que el dólar, el euro o el franco suizo serían buenos sustitutos del peso argentino porque son divisas con un banco central que cumple estrictamente, o lo más estrictamente que puede, ciertas normas monetarias, cosa que el Banco Central de Argentina no hace. Así que el quid de la cuestión está en demostrar por qué el dólar que Milei quiere traer a Argentina y constituirlo como moneda oficial es mejor, cumple mejor las tres funciones del dinero que el peso argentino. Vamos a empezar por el final, por la función de unidad de cuenta. La función de unidad de cuenta implica que todos los bienes y servicios de una economía se expresan en el mismo denominador común. Imaginad que estáis construyendo una vivienda y que el arquitecto al que habéis encargado los planos para construir esa vivienda os da esos planos, pero con medidas no homogéneas. Algunas medidas pueden estar en metros, otras en pulgadas, otras en pies y otras en elefantes. Pues lógicamente la construcción de esa vivienda sería prácticamente imposible. Pues con la moneda pasa lo mismo. Si unos precios estuviesen en onzas de oro, otros precios estuviesen en onzas de plata y otros precios estuviesen en onzas de cobre, y no hubiesen mercados que interrelacionasen el oro con la plata, el oro con el cobre y la plata con el cobre, entonces sería disfuncional esa economía. Bueno, pues el peso argentino, como cualquier otra divisa, cumple bastante bien con esta función de unidad de cuenta. Argentina es capaz de expresar los precios de sus bienes y servicios en pesos argentinos. Parecería que aquí no hay margen de mejora, pero la verdad es que marginalmente pequeño, pero sí lo hay. Y la verdad es que sería mucho más cómodo tener que expresar los precios en dólares y no en pesos. Sería mucho menos trabajoso, mucho menos latoso. ¿Por qué? Bueno, pues porque es más fácil escribir 15 dólares que 15.000 pesos. Ya el simple hecho de quitarle 3 o 4 ceros a cada producto sería algo ventajoso para Argentina. Desde luego no cambiaría prácticamente nada a nivel práctico. No tendría por sí solo ningún efecto notable, pero sí que hace las cosas bastante más cómodas a los argentinos cuando tienen que sumar precios, calcularlo, etc.
La función de medio de intercambio generalizado consiste en que los habitantes, los comerciantes, los ciudadanos aceptan como pago un determinado dinero a cambio de la entrega de bienes y servicios. Y aquí nuevamente el peso argentino cumple con esta función, pero el dólar cumpliría mejor con ella. Para demostrarlo, basta preguntar a los argentinos que estáis viendo este vídeo: ¿preferiríais cobrar vuestro sueldo en dólares o en pesos? Pues seguro que la mayoría preferís cobrarlo en dólares. Y es que además hay agentes económicos que sí que tienen esta capacidad de decisión, que sí que tienen el poder suficiente como para decir: no, a mí no me vas a pagar en pesos, a mí me vas a pagar en dólares o en otra divisa distinta, pero en pesos no. Por ejemplo, los que exportan a Argentina, como el caso de la naviera chilena Tapsa, que dejó de admitir pagos en pesos argentinos por sus servicios. Pues el dólar sí que sería un medio de intercambio generalizado para estos intercambios, cosa que el peso no consigue ser. Y no consigue serlo porque aquellos agentes que están localizados fuera de Argentina, que no necesitan el peso para sus operaciones habituales, saben perfectamente lo que hay y rechazan esta divisa con toda la razón del mundo. Y lo mismo ocurre con la emisión de deuda. Si una empresa argentina sabe que emitiendo deuda en pesos no va a tener la demanda suficiente o se le van a exigir tipos de interés excesivamente elevados, entonces emitirá esa deuda en dólares. Como ya está sucediendo, por cierto, porque los inversores internacionales no quieren deuda en pesos y si la quieren es a un tipo de interés altísimo, pero sí que están dispuestos a prestar en dólares a esas empresas argentinas. Y no solo eso, sino que la dolarización llevaría a Argentina algo similar a lo que el euro trajo a Europa. Hoy en día, una empresa española puede coger sus productos que fabrica en España y venderlos en Alemania sin tener que preocuparse por ningún control de cambio, por ningún tipo de cambio, ni nada parecido. Como es moneda única, puede fabricar en un sitio y vender en otro sin ninguna fricción comercial. Estados Unidos es el tercer socio comercial de Argentina. Imaginemos la profundización que podría acometer Argentina y Estados Unidos en su relación comercial fruto de esta divisa compartida, que permita, que flexibilice, que quite fricciones monetarias a los intercambios entre estos dos países. Pero hemos dejado lo mejor para el final, que es la función de depósito de valor. Y esta función indica cómo de bien conserva un determinado dinero su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Es decir, si a lo largo de unos meses y de unos años esa misma unidad monetaria es capaz de comprar tantas cosas como podía comprar antes. Y esto depende de la demanda y de la oferta de dinero. Cuando la oferta de dinero crece sin que la demanda también lo haga, entonces habrá inflación. Pues bien, este gráfico muestra la oferta monetaria medida a través del agregado monetario M2 de Argentina y de Estados Unidos durante los últimos 25 años. Se puede ver cómo la M2 de Estados Unidos crece a un ritmo constante y es bastante estable en el tiempo, a excepción de los últimos años a raíz de la brutal expansión monetaria durante la pandemia. Sin embargo, el indicador de Argentina crece exponencialmente, como un palo de hockey, y este indicador M2 para Argentina también correlaciona muy bien con el índice de precios al consumo, es decir, con la inflación acumulada. Pero ¿por qué es tan importante que la inflación sea reducida? Al fin y al cabo, si los precios de los bienes y servicios que necesita un consumidor aumentan, pero el salario de ese consumidor, de ese trabajador, también lo hace, entonces probablemente este efecto se netea, desaparece y el trabajador se queda como estaba. Bueno, pues realmente la inflación tiene muchos efectos negativos, pero probablemente el peor de todos y el que menos se entiende es el efecto sobre el cálculo económico. El cálculo económico es el cálculo que realizan los agentes, es decir, nosotros, todos nosotros, el consumidor cuando tiene que gastar su renta, el trabajador cuando tiene que decidir en qué trabajo especializarse o en qué empresa trabajar, o el empresario cuando quiere iniciar un negocio. Y vamos a ejemplificarlo con este último punto. Un empresario que quiera emprender un negocio tiene que calcular qué insumos, qué inputs productivos va a necesitar para fabricar esos outputs que tenga que vender. Y esos insumos le van a costar una determinada cantidad de dinero. De igual forma, el output lo va a poder vender por una determinada cantidad de dinero en el futuro. Y precisamente, si la estabilidad de precios brilla por su ausencia, si los precios de los insumos productivos no dejan de subir y los precios de los outputs también no dejan de subir, entonces el cálculo económico se deteriora. No es posible establecer exactamente qué margen comercial deberá tener ese empresario, ese emprendedor. No es posible saber a ciencia cierta
si va a poder cumplir las expectativas de beneficios que va a tener. Y esto significa que el empresario va a tener mucho mayor riesgo por emprender en su negocio. Y si un empresario se encuentra con mucho mayor riesgo a la hora de emprender, ¿qué va a hacer? Pues no emprender. Ser un trabajador por cuenta ajena allá donde encuentre un empleo o emigrar fuera del país en busca de un ambiente económico mucho más estable. Por lo tanto, una inflación desbocada conduce a un país sin inversión y un país sin inversión está condenado a la ruina. Además, la inflación incide especialmente sobre aquellos más pobres de la sociedad. Por ejemplo, incluso en un país con un sector financiero tan desarrollado como Estados Unidos, en el que se pueden invertir en fondos de pensiones, en fondos de inversión y en muchos activos que en Argentina están vetados o no han llegado porque no tienen el grado de financiarización suficiente, aquellas personas más pobres en Estados Unidos son las que mantienen una proporción mayor de su riqueza en efectivo. En Argentina ocurre lo mismo. Aquel que no tiene la posibilidad o el conocimiento para escapar de la inflación va a ser aquel más afectado por la inflación. Y normalmente los que tienen menos posibilidades y menos conocimientos son los más pobres. Ni el dólar, ni el euro, ni el franco suizo son depósitos de valor perfectos, ni muchísimo menos. De hecho, se ha demostrado que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, también puede fallar y desviarse mucho de la realidad. Pero estamos hablando de una inflación del 7, 8, 9, 10%, que es lo que hemos tenido en Estados Unidos y en Europa. Pero es que una inflación a esos niveles sería una bendición para los argentinos. Seguro que los argentinos estarían dispuestos a firmar para que el año que viene la tasa de inflación de Argentina caiga al 7, 8, 9 o 10%, porque ahora mismo excede el 100%. En definitiva, dolarizar Argentina es ponerle la camisa de fuerza a unos gobernantes que ni han querido ni han sabido mantener el valor de su dinero estable, para que no vuelvan a exprimir a sus ciudadanos con unas tasas de inflación de 3 dígitos. Milei gana y dolariza.